Marina, ¿cómo estás? Te saludan Silvia y Marcelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Buenas andás? tardes. Muy bien. Queriendo saber algunos números sobre la imagen del presidente Javier Milei. ¿Impactó el escándalo Libra? Bueno, a ver, yo diría los resultados más destacados que nosotros hemos obtenido, ¿no? A partir de esta encuesta nacional que presentamos hace un par de días, es que lo que estamos viendo es que hay un deterioro en la base de apoyo al gobierno, es decir, han caído las evaluaciones que hace la ciudadanía sobre la gestión, ha caído la imagen del presidente y también han caído las expectativas económicas, tanto personales como generales. Cuando tenemos que explicar el deterioro, ¿no? de esa base de apoyo, claramente lo atribuimos a un par de cuestiones, ¿no? Por un lado, el propio deterioro del poder adquisitivo de los salarios, la preocupación que hay por el empleo, sumado a los pocos resultados que tiene el gobierno nacional para mostrar a partir de la aplicación del programa de ajuste y por supuesto también todo lo que ha implicado, ¿no? el escándalo Libra. Así que es un conjunto de elementos son los que permiten explicar este deterioro en la base de apoyo al gobierno. Sí, Marina, ustedes hacen con frecuencia, incluso hace poquitito tiempo también han hecho una encuesta. ¿En qué medida es la caída de la imagen? Digo, ¿es abrupta a partir de estas situaciones que describías? Sí, lo que vemos es, mira, para que el dato se entienda bien, el mes pasado el presidente tenía 53 puntos de imagen positiva, 43 de negativa. Hoy tenemos la imagen positiva en 50 puntos y 48 la negativa, es decir, él ha perdido 3 puntos y cierra febrero si bien cierra febrero, digamos, con un diferencial positivo de 2 puntos, se trata de 8 puntos menos que el que presentó en enero. Así que sí, la caída ha sido importante. Hay muchos conceptos sobre Milei, entre ellos está autoritarismo, entre otras que otros podemos nombrar. Pero cuando preguntan sobre si su gobierno es autoritario, ¿qué opina la gente? Sí, en esta encuesta hicimos dos preguntas para, ver, ¿no?, qué piensan los argentinos y las argentinas sobre este proyecto político que encabeza Milei. 56% de la muestra nos respondió que es un gobierno autoritario. El dato no nos llama la atención, no nos sorprende, porque durante el año pasado nosotros también hicimos esa pregunta y siempre las respuestas rondaban el 60%, ¿no? Es decir, claramente hay una conciencia de la ciudadanía argentina de que este gobierno es autoritario, y esta vez preguntamos además, si considera a este régimen como fascista, y ahí también los datos son contundentes. 36% de la muestra nos dijo que cree efectivamente que este gobierno es fascista. Con respecto al manejo de la economía, ¿qué opina la gente? Bueno, yo diría que al gobierno le va mejor en las evaluaciones que hace la gente sobre la política económica que sobre otras áreas, ¿no? Básicamente hacemos dos preguntas: ¿qué evaluación hace usted sobre el manejo de la política económica? Y otras que tienen que ver con, le pedimos a la gente que califique, ¿no?, cómo el gobierno está gestionando otras áreas como la salud, la ciencia, la educación, y claramente ahí lo que vemos es que hay mucha demanda de la ciudadanía por otras áreas que no son necesariamente las económicas. No quiero decir con esto que no haya reclamos, digamos, o demandas para con la cuestión económica, porque efectivamente vemos que aparecen. Incluso hay una pregunta que nosotros también hacemos o venimos haciendo, que la pregunta es: ¿cree usted que el sacrificio actual sirve para resolver los problemas económicos? Bueno, esa pregunta, que durante el año pasado tenía más respuestas afirmativas o positivas que negativas, vemos que hoy se revierte, ¿no? Y eso de alguna forma indica la desconfianza que empieza a tener ya la ciudadanía sobre, efectivamente, si esto que propone el presidente con este severo programa de ajuste, insisto, sirve para resolver los problemas económicos, ¿no? Sí, La mayoría cree que no.
Ajá, lo del CryptoGate marcó algo, una palabra que obviamente te ensucia, te embarra cualquier persona, que es estafa. ¿Lo Ujú. relacionan a como un presidente o estafador o metido en una estafa? Sí, el bloque de preguntas que nosotros hicimos relacionados con el escándalo Libra presenta datos también muy contundentes. Por un lado, un alto nivel de conocimiento y de información de la ciudadanía sobre el fraude, rondando casi el 85%, ¿no? Digamos, 8 de cada 10 argentinos conoce el escándalo del CryptoGate, ¿no? Esto, digamos, me parece que es un dato para destacar. Y después, sí, la calificación, yo diría, en las respuestas que obtenemos de ese bloque de preguntas que hicimos relacionadas estrictamente con el escándalo Libra, muestra una opinión pública muy dura y muy crítica con el presidente. Digo esto porque hay una mayoría del 60% que califica al hecho como un acto de corrupción. Un 55% cree que el presidente y su hermana estuvieron directamente involucrados en la estafa. Cuando le pedimos a los encuestados que evalúen el comportamiento de Milei, ¿no? En el caso, el 78% de la muestra dice que su comportamiento ha sido malo o muy malo, y que ese porcentaje sea tan alto nos indica también que dentro de la propia base oficialista hay muchas críticas a Milei por su accionar. Y otro dato también importante es que, bueno, casi el 60% de la muestra cree que este escándalo va a deteriorar el posicionamiento internacional que Milei pretende lograr. Ujú. ¿Qué hace la gente? ¿Se pasa a la oposición? ¿Decide, me voy para el Sí. otro lado o queda como neutra? Bueno, lo que hemos visto es, hay una pregunta que nosotros hicimos el mes pasado y la comparamos con las respuestas que obtuvimos también en este. El mes pasado, cuando preguntábamos a la gente cómo se considera usted respecto al gobierno, un 25% nos decía que era oficialista. Cuando volvemos a hacer esta pregunta ahora en febrero, ese 25% se redujo a 20%, ¿no? Por lo tanto, claramente muchos ciudadanos han migrado, ¿no? del apoyo a Milei hacia otras partes, básicamente diría yo, hacia lo que es la oposición no peronista. Ujú. Cuando observamos esta encuesta, según el análisis, ¿podría perjudicar en las elecciones esta imagen del presidente y del ¿O gobierno? puede cambiar? Ujú. Bueno, la verdad es que como todavía falta tanto tiempo, ¿no? Y incluso no se han definido aún las candidaturas, y lo que vemos es también bastante desorden dentro del sistema político y fundamentalmente dentro de los actores de la oposición, que yo diría desde la llegada de la Libertad Avanza al poder no han podido reconfigurarse. Todavía no sabemos muy bien todas las implicancias que va a tener el escándalo Libra. Digamos, si bien empezamos a conocer los primeros datos empíricos, la verdad es que todavía me parece que van a seguir apareciendo nuevas cuestiones, ¿no? Sí. Lo importante de todo esto, digo, más allá de que no sabemos si esto va a impactar o no en los resultados legislativos, lo que vemos hoy en la pregunta que hacemos sobre intención de voto es que la Libertad Avanza continúa liderando esa intención de voto, pero muy seguida viene atrás el peronismo, muchos indecisos aún, y lo que estamos viendo es un escenario electoral bastante polarizado. Sí. Faltan muchas cosas todavía para definir, insisto, que se reordenen los actores de la oposición, que el gobierno atraviese esta crisis, que en principio parece que no es una crisis política, pero tendríamos que seguir evaluándola, pero está en una crisis, atravesando una crisis, y tendremos que ver cómo sale de eso. Me parece que todavía los análisis del impacto que puede tener este escándalo en los resultados electorales son prematuros. Sí, hay que ver después, seguramente lo van a medir ustedes, el tema de cómo miden con este escándalo también, cómo le va a Cristina, si repuntó un poco. Ya dijo usted que se achicó el margen que existía entre uno y otro, pero bueno, es muy pronto y creo que las próximas encuestas van a revelar algo sobre eso, sobre la intención de voto. Sí, seguramente siempre, ¿no? Cuando nos estamos acercando más a la fecha electoral, empiezan a ordenarse los distintos elementos y vamos a poder hacer lecturas más profundas, las que podemos hacer ahora, que, insisto,
falta mucho todavía. Ajá. ¿Modifican algo cuando empiezan a trabajar ahora en las encuestas próximas que las provincias comiencen a definir? Misiones definió ahora, cuando Sí, el 8, su elección, vamos a las elecciones el 8 de junio, por ejemplo, sí. empieza a moverse más el tablero. Sí, 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 claro, porque todo eso también hace que se tengan que reconfigurar, ¿no es cierto?, las otras, bueno, las decisiones fundamentales. A ver, claramente el gobierno va a tratar de nacionalizar la elección, eso es claro, las legislativas suelen funcionar también como plebiscitos, ¿no es cierto?, de la propia gestión, Sí. digo, del propio oficialismo, ¿no?, de la propia gestión de gobierno. Vamos a ver cuáles son las estrategias que va a emplear el gobierno con el desdoblamiento de las elecciones en varias provincias, pero por supuesto que, claro, tenemos que ver también cómo eso va a impactar en el sistema electoral en general. Sí. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga excelente fin de semana, Marina. Gracias a ustedes igualmente. Hasta luego, un gusto, Hasta un luego. gusto. Marina Costa es directora de comunicación de la consultora Analogías. Hablábamos sobre la imagen del presidente Milei luego del escándalo Libras o CryptoGate o las criptomonedas. Ahí tenemos, Impactó, ahí tenemos uno de los cuadros, por ejemplo. Si cree usted que la estafa con la criptomoneda Libra es un hecho de corrupción, el 61% dijo que sí, obviamente, creen que es así, que quiere decir que lo relaciona el presidente con un hecho de corrupción. Lo mismo cuando se pregunta que es una estafa. ¿Cómo ha caído la imagen de Milei? Tuvo una caída importante, caída en el apoyo. Hay quienes estaban conformes por también. A ver, el ritmo de la economía es lo que conforma a muchos y también Sí. algunas medidas. Esa motosierra, crean o no, sumó muchos puntos a favor de Milei. Por ahí podemos decir, no, la motosierra se excedió un poco, pero parece que cuanto más se excedía, más gente sumaba. Ujú. Pero este escándalo sí fue un golpe muy fuerte, que insistimos también, fue muy útil.